Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Si todavía no has visto la primera parte en la que hablo de los castillos, te dejo por aquí arriba el enlace del vídeo. La vida en un castillo medieval no era tan idílica como nos lo pueda parecer, o al menos como nos la muestran algunas películas. No pasaban el tiempo disfrutando continuamente de grandes banquetes, fiestas y justas. Y es que vivir en un castillo no resultaba tan divertido ni cómodo. La mayor parte de las estancias del castillo eran frías y oscuras. La privacidad brillaba por su ausencia y el momento de visitar el retrete era bastante desagradable. Si bien para los reyes y los nobles la vida era mucho más llevadera, mejores comidas y bebidas, más privacidad, mejor higiene y muchas más comodidades que los demás habitantes del castillo, visto desde la actualidad no eran las mejores condiciones para vivir ni para envidiarlas, por muchos reyes o reinas que fuesen. Por otra parte, en el interior de las murallas de un castillo, más allá de la nobleza, vivía mucha gente: sirvientes, soldados, caballeros, bufones, artesanos, en fin, todo un ejército de personas encargadas de que la vida en el castillo fuese lo más cómoda, entretenida y segura posible. Los castillos estaban construidos con piedras y la mayoría de los que se levantaron en la época medieval se hicieron teniendo en cuenta la defensa de los enemigos en lugar de la comodidad de sus habitantes, por lo que eran fortalezas gigantes de piedra con ventanas diminutas y estrechas. La piedra no era exactamente propicia para que traspasara el calor y las pequeñas ventanas dejaban entrar muy poca luz del sol, dejando la mayoría de las habitaciones del castillo extremadamente oscuras y frías. Aunque no es difícil imaginar que en peores condiciones estarían las habitaciones donde trabajaban o descansaban los sirvientes, perdidas en los rincones más profundos y oscuros del castillo. Estos lugares húmedos y fríos propiciaron que muchas enfermedades se terminaran cebando, sobre todo con los sirvientes más humildes, ya que estaban peor alimentados y con menores defensas para combatirlas. Pero debido al avance en la arquitectura medieval tardía, se fueron mejorando estos problemas y los castillos construidos a finales del siglo XIII comenzaron a tener ventanas más amplias y habitaciones más aireadas y luminosas. Hasta mediados del periodo medieval las chimeneas no existían. Existía el hogar, un espacio de la dependencia comunal destinado a encender el fuego, que podía servir tanto para calentarse como para cocinar. Este fuego se encendía directamente sobre el suelo, en una zona de baldosas de piedra resistente o sobre un poyo ligeramente elevado. Sobre la zona del fuego se elevaba el tiro para extraer los humos de la estancia, pero si no existía este, el humo salía directamente por la puerta. Pero estos hogares no difundían el calor con tanta eficacia, aparte de que generaban mucho humo, por lo que la invención de la chimenea hizo que las habitaciones del castillo resultaran más cálidas, manteniendo las piedras de los muros calientes y ayudando a que la vida en el castillo medieval fuera mucho más cómoda. Para tratar de mantener el castillo limpio, se esparcía por el suelo paja, que se reemplazaba con frecuencia, con el propósito de que ayudara a absorber y contener todos los líquidos y sólidos que cayeran al suelo durante el transcurso del día. Por otra parte, el olor a humedad y a moho que desprendían las paredes de las habitaciones y pasillos, la fetidez que emanaba de las letrinas, más la falta generalizada de higiene, sobre todo en las clases bajas, provocaba que los castillos olieran bastante mal. Para disimular estos olores tan desagradables, a menudo se colocaba por lugares estratégicos o directamente en el suelo hierbas aromáticas y otras plantas. Las familias más adineradas usaban plantas como lavanda, hisopo, tomillo y reina de los prados. En los castillos medievales solo tenían unas pocas habitaciones que servían como dormitorios y que por supuesto estaban reservadas para la familia noble que allí residía. Todos los demás tenían que buscarse la vida para echar un sueño.
Los caballeros, los soldados, los sirvientes e incluso los invitados podían llegar a dormir sobre las mesas y bancos del salón, aunque los más afortunados se tumbaban sobre tarimas llenas de paja. Por supuesto, en invierno, un hueco para dormir cerca del fuego del gran salón era un lugar privilegiado. Pese a que la Edad Media es conocida por su mala higiene, como con todo no es bueno generalizar, pues también había gente que de vez en cuando le gustaba disfrutar de un buen baño, aunque no siempre era fácil acceder a agua limpia y una bañera. En los castillos no era raro que hubiera una bañera de madera, fácil de transportar de una habitación a otra para que los habitantes del castillo se bañaran, principalmente la familia noble. Cuando los soldados volvieron de las cruzadas del Medio Oriente, trajeron consigo nuevos perfumes y aromas. Los habitantes del castillo podían lavarse entonces las manos y la cara todas las mañanas, generalmente con agua de rosas, y los rituales diarios habrían terminado con un toque de polvos perfumados con clavo y lavanda. Las letrinas de un castillo se construían típicamente utilizando un eje de mampostería que sobresalía en una parte de la pared externa y los desechos caían directamente en la zanja o foso exterior. Como el foso era generalmente agua estancada, es muy posible que el hedor fuera insoportable, especialmente en verano. Se construyeron letrinas en algunas paredes de las torres para que los guardias no tuvieran que dejar su puesto por mucho tiempo. Durante la Edad Media, las personas permanecían ignorantes acerca de las consecuencias para la salud que tenía la mala higiene. La mayoría de los retretes o letrinas no eran más que pequeñas antecámaras en las que había un banco con un agujero sostenido sobre soportes de piedra a través del cual se depositaban los desechos. Algunos retretes eran privados con su propia puerta, mientras que otros estaban simplemente colocados en un hueco. Además de la falta de higiene dentro de los retretes, también existía, como en todo el castillo, una gran falta de privacidad. Las sociedades medievales realmente no valoraban la privacidad como lo hacemos actualmente, por lo que muchas letrinas eran simples largas filas de bancos con sus respectivos agujeros sin ninguna separación del vecino mientras cada uno se ocupaba de sus cosillas. Tampoco era habitual el uso de orinales. Si a alguien le apretaban las ganas, se bajaban los pantalones o se subía las faldas y lo hacía en la chimenea, detrás de una puerta o la esquina más cercana, y ahí quedaba el asunto para quien viniera detrás. Otra práctica común era que los sirvientes orinaran en el interior de unas tinas donde se almacenaba el orín que se destinaría para la limpieza. Si queréis saber más sobre estas costumbres y la higiene en la Edad Media, aquí arriba otra vez os dejo un enlace al vídeo que hice sobre este tema. En muchos castillos no solo los suelos estaban cubiertos de hierbas aromáticas, también los retretes se perfumaban, al menos los usados por la familia del castillo, colocando hierbas aromáticas y flores como las rosas y colgando guirnaldas perfumadas. La diversión en un castillo no era algo diario, ni se celebraban fiestas cada semana, pero cuando lo hacían por todo lo alto, con toneladas de comida y diversos entretenimientos a mano de juglares, bardos, malabaristas, músicos y bufones, así como espectáculos de danza, teatro y recitales de poesía. En algunos casos, los pasatiempos de los adultos tenían un doble propósito. La caza era considerada un entretenimiento propio solo de la élite del castillo, pero también ayudaba a mantener la despensa equipada con ciervos, jabalíes y conejos. El deporte, por su parte, con actividades como justas, bolos, tiro con arco y lucha libre, resultaban divertidas, pero también servían como entrenamiento militar disfrazado de competencia amistosa. También existían otros pasatiempos populares como la costura, tocar y componer música y jugar al ajedrez, los dados o al backgammon. Los juegos de salón eran tan comunes entre los adultos como entre los niños. Sin duda, la persona más importante en un castillo era el propietario, es decir, el rey, el señor feudal, el caballero o la dama. Su misión era la de proteger sus territorios y a sus siervos de los enemigos y procurar a sus súbditos una vida, digamos, tranquila.
Pero los señores del castillo no vivían allí todo el tiempo. El señor, la señora y la familia se mudaban constantemente de castillo en castillo por diversas razones y solían llevarse con ellos sus cosas, como camas, ropa de cama, vajillas, tapices, candelabros y cofres. También se llevaban a sus asistentes personales, al personal encargado de cuidar a los niños, así como empleados de cocina, cuadras y guardias. Según la época del año, el número de residentes del castillo podía variar, aumentando en momentos de celebración o cuando recibían invitados cuyas visitas podían alargarse hasta varios meses. Un ejemplo eran los reyes, que también viajaban mucho y solían depender no solo de sus propias residencias, sino también de la hospitalidad de los monasterios o de los nobles, que tenían la obligación de alojar a la familia real en sus propios castillos. Y no era una empresa fácil, ya que los reyes viajaban con un amplio séquito de soldados y sirvientes a los que había que alimentar y buscar un lugar para dormir. Como ya he dicho, en la época medieval la privacidad era algo que prácticamente no existía, pero los propietarios del castillo solían disfrutar de apartamentos privados o al menos un dormitorio con un retrete, una sala donde recibían a los visitantes y en ocasiones una capilla privada. Por lo general, estas estancias estaban situadas en la parte más segura del castillo, principalmente la torre del homenaje, y solo se permitía la entrada a sirvientes de confianza o invitados de honor. El señor del castillo solía permanecer largas temporadas fuera del hogar, tanto por asuntos de negocios, de política o por tener que participar en actividades militares. Durante su ausencia era su esposa, la señora del castillo, quien se encargaba de los asuntos domésticos diarios, pero realmente el peso de la gestión de todo el recinto recaía en los sirvientes, especialmente en el castellano. Trabajar en un castillo medieval brindaba a las personas más protección y seguridad de la que hubieran tenido trabajando en el exterior, aunque no gozaban de seguridad laboral, ya que la mayoría de empleados del castillo cobraba diariamente y cuando el señor o la señora se mudaban, muchos empleos dejaban de ser necesarios. La jerarquía del castillo medieval tenía ciertos trabajadores en la cima que disfrutaban de mejores condiciones como seguridad laboral, un salario anual y a veces incluso tierras propias. Eran personas como el mayordomo, el mariscal y el castellano. Los caballeros también podían gozar de esta categoría si estaban unidos permanentemente a un castillo en particular. Detrás de estos empleados de más rango estaban todos los demás. Un castillo típico tendría decenas y decenas de empleados, desde hombres de armas y guardias hasta hábiles artesanos como herreros, canteros y carpinteros. Los animales eran mantenidos por mozos, cazadores, cuidadores de perros y cetreros, mientras que el interior del castillo era el dominio de una gran cantidad de empleados domésticos. Había pajes y doncellas, lavanderas y camareras, cocineras y porteadores de copas. Además, la mayoría de los castillos tenían un bufón o un juglar empleados permanentemente allí para proporcionar a todos un poco de entretenimiento ligero. Más adelante hablaré de ellos. Y también hablaré sobre dos personajes no menos importantes que los demás empleados, el cazador de ratas y el granjero de Gong, que realizaban dos de las tareas más desagradables del castillo. Los vasallos medievales eran hombres libres a los que se les daba autoridad para manejar algunas de las propiedades feudales del rey o del señor. El castellano era el vasallo que estaba a cargo de la guarda, la defensa y el gobierno del castillo y el territorio propiedad de su señor. El castellano podía ser un caballero, aunque no necesariamente de procedencia noble, que había recibido el encargo, temporal o no, de gestionar el castillo con las tierras y derechos que de él dependían. El castellano tenía sus propios caballeros. Los castillos y sus habitantes no podían defenderse sin los soldados. Cuando se encontraban gozando de un periodo de paz, un castillo pequeño podía contar con una docena de soldados e incluso menos. Este número era suficiente para encargarse de abrir la puerta, del rastrillo y del puente levadizo, así como patrullar por las murallas para detectar posibles ladrones callejeros que intentaban colarse en el interior.
Eran dirigidos por el alguacil o el castellano, que sustituía al propietario y vivía en sus propias habitaciones. Los soldados compartían un mismo dormitorio. Pero cuando existía la amenaza de un ataque, el número de soldados se incrementaba tanto como se pudiera para poder defenderse y combatir. Cuando un castillo sufría un largo asedio, el hambre era la mejor arma del enemigo. Los soldados y los habitantes de la fortaleza podían terminar por comerse caballos, perros, gatos, ratas e incluso sus cinturones de cuero antes de finalmente rendirse. Los escuderos eran adolescentes que, después de haber servido como pajes, se entrenaban para convertirse en caballeros. Un niño podía ser escudero a la edad de 14 años. Los escuderos eran los asistentes de los caballeros o portadores de escudos, llevando a cabo tareas simples pero importantes, como ensillar un caballo o cuidar de las armas y armaduras del caballero. Un caballero medieval era, por lo general, un hombre de familia noble que, habiendo servido en su adolescencia como paje y escudero, era ascendido al rango de caballero en una ceremonia donde prestaba juramento de ser valiente, leal y cortés, así como de proteger a los indefensos. Un hombre de armas era un soldado experto en el uso de armas y servía como soldado de caballería pesada, totalmente blindado por una armadura. Un hombre de armas podía ser un caballero u otro noble, un miembro del séquito de un caballero o un mercenario en una compañía que servía bajo las órdenes de un capitán. Como pago por sus servicios, recibía una paga o tierras. Los términos caballero y hombre de armas a menudo se usan indistintamente, pero si bien todos los caballeros equipados para la guerra ciertamente eran hombres de armas, no todos los hombres de armas eran caballeros. Los soldados de infantería eran guerreros, principalmente nobles de alto rango, hombres libres o campesinos de clase media, de quienes se esperaba que tuvieran cierto nivel de equipamiento en armas. Los campesinos de clase baja también fueron utilizados para el papel de arqueros y escaramuzadores, proporcionando cobertura de misiles para la infantería pesada y la caballería. Los soldados de infantería desempeñaban un papel importante tanto en el campo de batalla como en los asedios. Los bufones estaban empleados a tiempo completo por un rey o un señor. Algunos tenían problemas reales de salud mental o deformidades y discapacidades físicas que a la gente medieval, eran otros tiempos, les parecía gracioso. Por lo general usaban un traje de bufón hechos con telas de colores brillantes y, por ejemplo, una capucha con orejas de burro. En realidad muchos, y aunque fingieran lo contrario, eran bastante listos e ingeniosos y a menudo eran favorecidos por sus señores recibiendo regalos y atenciones que no tenían otros sirvientes. En ocasiones, durante sus actuaciones, se burlaban de asuntos políticos o de personajes importantes, incluidos monarcas, presentes o no, lanzando críticas y verdades disfrazadas de irónicas bromas, gozando de una admirable libertad para hacerlo y que eran recibidas con alborozo. Sin embargo, se cuenta que Triboulet, el bufón del rey Francisco I de Francia, fue demasiado lejos. A pesar de ser uno de los bufones de la corte más populares de todos los tiempos, Triboulet una vez le dio una palmada en el hombro al rey de Francia y contó chistes tan escandalosos que pusieron su vida en peligro. Enfureció tanto al monarca que éste ordenó su ejecución, aunque permitiéndole elegir cómo prefería morir. «De vejez», respondió Triboulet, y al rey de Francia le hizo tanta gracia esta ocurrencia que el bufón fue finalmente indultado. La principal tarea de un juglar medieval era cantar. Solía interpretar obras compuestas por trovadores, pero a menudo creaba sus propias baladas que se basaban principalmente en mitos y leyendas. Durante la época medieval estas canciones estaban ricas en relatos de caballerosidad y amor cortés. Las habilidades del juglar también incluían el baile, las acrobacias y los malabarismos.
A veces, para realizar sus números, se ayudaban de otros juglares como asistentes, a los que él mismo tenía empleados. La vida cotidiana de un juglar medieval prácticamente no existía, mientras permanecía empleado por nobles o cortes reales, viviendo permanentemente en un castillo. Su vida diaria consistía en cantar y actuar para sus señores, pero eso podía variar considerablemente. Existía una sala en el castillo llamada Galería de los Juglares, destinada a estos músicos y situada en una galería elevada con vistas al gran salón, que se puso de moda a partir de los siglos XII y XIII. Los juglares permanecían sentados en un balcón estrecho, por lo general con una barandilla o balaustrada, discretamente escondidos de los invitados que estaban en el gran salón. Desde aquel lugar se dedicaban a cantar y tocar música para el señor y los nobles de la corte. Dado que la mayoría de los juglares medievales viajaban de un lugar a otro sin permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar, las noticias que traían consigo de otras zonas los hicieron valiosos visitantes del castillo. Los pajes, que solían vestir uniformes llamados libreas con los colores de su señor, y las doncellas, eran hijos de familias nobles o adineradas que aprendían buenos modales sirviendo en una casa señorial. Su jornada laboral comenzaba antes de que saliera el sol, encendiendo los fuegos en la cocina y preparando el desayuno, que debía servirse de inmediato, y finalizaban sus labores bien entrada la noche. Los sirvientes más humildes dormían sobre el suelo cubierto de paja en cualquier lugar del castillo que pudieran encontrar disponible. Tenían pocos días libres o ninguno, y la paga era escasa, pero eso sí, podían contar con comer regularmente cada día durante todo el año. Incluso las sobras del señor eran mucho más sabrosas que la comida campesina, por lo que ser sirviente de un castillo era un trabajo muy solicitado. Los cazadores de ratas, los precursores de los modernos exterminadores de plagas, estaban bastante ocupados en la Edad Media. Las ratas y otras alimañas se reproducían rápidamente dentro de las murallas de las ciudades medievales. Los castillos, diseñados para resistir un asedio, a menudo contenían reservas de excedentes de cereales, verduras y hierbas. Junto con su interior fresco y oscuro, estos lugares proporcionaban un hábitat perfecto para las ratas y los ratones. Por muy desagradable que fuera dedicarse a cazar ratas, estos cazadores se ganaban el respeto de los habitantes del castillo, incluso antes de que se descubriera la conexión que había entre las ratas y las enfermedades. Los campesinos medievales detestaban a estos animales. Y es que en una sociedad que constantemente vivía en la pobreza y al límite del hambre, una plaga de ratas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en una ciudad medieval. Desafortunadamente, los métodos medievales de exterminio eran en su mayoría ineficaces, entre ellos maleficios contra las ratas, pero también se aplicaron métodos que todavía se usan en la actualidad: captura, veneno efectivo y eliminación de abundantes fuentes de alimento. Pero cuando se trataba de trabajos desagradables en un castillo, el del granjero de Gong se llevaba el premio. El granjero de Gong, llamado así al menos en la Inglaterra Tudor, era el encargado de excavar y extraer los excrementos humanos de letrinas y pozos negros. La palabra gong se usaba tanto para referirse a un retrete como para su contenido. Como su trabajo se consideraba sucio y desagradable para el público, a los granjeros de Gong solo se les permitía trabajar de noche. El granjero de Gong echaba la porquería en cestas y carretillas y la llevaba fuera de los muros del castillo hasta lugares preestablecidos donde era arrojada y enterrada. Los pozos negros, el precursor medieval de la fosa séptica, a menudo se ubicaban en el nivel más bajo dentro de un castillo. El granjero de Gong literalmente excavaba semanas, meses e incluso años toneladas de excrementos del fondo de estos pozos. Se les pagaba por tonelada, dando un ejemplo de cuánto trabajo realizaban.
teniendo en cuenta los espacios reducidos en los que trabajaban y el contenido de lo que estaban desenterrando y manipulando. Hubo casos de granjeros de Gond que se asfixiaron en el trabajo. Y es que esta tarea podía ser peligrosa además de maloliente, así que a estas personas se les pagaba bastante bien. Pero la gente no se acercaba demasiado a ellos. Y es que a diferencia de los cazadores de ratas, la sociedad no admiraba a los granjeros de Gond. La forma de su trabajo y seguramente su horrible olor significaba que la mayoría vivía al margen de la sociedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sin duda la Edad Media, con sus cosas buenas y sus cosas pues no tan buenas, es interesantísima. ¿Qué pensáis sobre la vida en un castillo? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o parecido más curioso? ¿Y qué es lo que llevaríais peor si tuvierais que vivir en un castillo en la Edad Media? Yo creo, no sé, que no llevaría nada bien lo de las letrinas compartidas. Uf, con lo maniática que soy. En fin, no olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!